Mm, Ok. ok. Bueno, o sea, ayer nosotros estuvimos reunidos. Bueno, no sé, el grupo es Jesús, Ami, Andrea, César y yo, el que estábamos pensando. No sé si usted tenga algún problema con que seamos cinco o... No, no. Digo, para como es para la cosa del concurso, con tal esté dentro de las reglas del concurso, pues todo bien, ¿no? Y parece que sí. Entonces, ujú. Ok. Bueno, nosotros... Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, tengo que Eh, habilitarlo primero, un segundo. ok. Lo que sí les recomendaría, como son un grupo grande, cuando estén planeando cómo van a usar el tiempo, de repente lo mejor es como repartirse cosas, ¿no? Como, em, por ejemplo, que alguno de ustedes trabaje primero en lo del el flow, por ejemplo, como revisar que las herramientas funcionen, etcétera. Uno piense cómo van a ser las simulaciones, no sé, o sea, ustedes como ustedes se lo piensen dividir, está bien, y pueden trabajar todos en lo mismo al mismo tiempo, pero como son varios, o alguno que se ponga una vez a hacer documentación que quede bien. Fíjate, no sé si viste el ejemplo de Mauricio, la página que puso Mauricio, o la de Ujú. Nilsson, pusieron un montón de documentación, ¿no? Tal vez, no sé cómo se lo quieran repartir, pero como son varios, pues pueden empezar a hacer ese tipo de cosas en paralelo, pues a eso me refiero. Ok, ok. Bueno, yo lo que le había comentado a los muchachos era lo que usted me había dicho de cómo empezar y empezar por hacer el código en Python y ver que funcionara, ¿no? Entonces Sí. ayer como que encontramos una librería que nos Ujú. permite simular la onda del PPG, Ok. que fue más o menos como complejo de buscar, la verdad, porque no hay muchas en... Usualmente eso se hace con un sistema que es como una simulación con bombas reales y se mide el sensor de una vez. Claro. Pero bueno, encontramos esa librería y estuvimos ayer trabajando en eso y arreglándola. Todavía nos falta un detalle, que nos falta una onda. Y yo le quería preguntar, es porque, o sea, yo no he trabajado así estilo con simulación de ADC directa, pero cuando uno trabaja con un micro, o sea, uno como que ve más o menos que el equivalente al ADC cuando vas a pasar la data a la computadora sería como hacer un mapeo. Pero entonces he visto que en Python hay funciones de mapeo que se trabajan desde los DLL de Windows, porque son funciones al final de Windows que Ujú. se llama ctype.py, creo que es lo que importa los DLL. Pero no sabría cómo cargar eso en la nube para poder trabajar que si con tipos de data como un signed short o los que son de 16 bits o eso. Entonces no sé Sí, si pero usted sepa cómo. incluso 16 bits puede ser mucho. O sea, tú, por ejemplo, tú quisieras probar si lo puedes hacer con 8 bits, 7 bits, no sé. De hecho, o sea, la pregunta es cómo puedes modelar el ADC, ¿sería eso? Sí, sí, más o menos como modelar el ODC, o sea, que no sea solamente tomar la data y hacer un remapeo, porque siento que ahí perderías como resolución también. Bueno, o sea, siempre vas a perder resolución porque estás cuantizando, ¿no? O Okay. sea, siempre que tengas un ADC vas a estar perdiendo información. Pero te puedo mostrar un código que tengo en MATLAB que simulaba como un ADC. O sea, es súper sencillo, es como que defines cuál es como el incremento de un bit a otro, y el código lo que hacía era dividir todo, pero lo haces como de una vez con la señal, y bueno, ya ustedes lo pasan a Python, pero tengo que buscar dónde quedó. Ok. Em, bueno, lo otro es que encontramos, bueno, en uno de los Ujú. papers que estábamos leyendo, encontramos como un eh, diagrama, o sea, un algorithm flow, que es como un diagrama de bloques que dice como el Ok. algoritmo. Pero ellos utilizan unos filtros que son como filtros, pues, o sea, filtros reales. Hay una forma de llevar esos filtros a simulación, porque, por ejemplo, yo una vez hice un electrocardiograma, ¿no? Y decidí filtrarlo
por frecuencia y Ujú. simplemente lo que hice fue un filtro chimbo que comparaba cuál era el número de milisegundos que había pasado y si era menor a una cantidad no lo tomaba en cuenta o si era mayor a una cantidad no lo tomaba en cuenta. Hay Sí, vamos a hacer algo, formas, dame un segundo. Voy a dejar de buscar el código de MATLAB y te lo paso al final porque si no como que me distraigo un poco. Me estás diciendo que ¿cómo hacías un filtro? Cuando dices un filtro real, dices que ponían un filtro analógico, no sé, con resistencias y capacitores y así, ¿no? ajá, ellos ponían un filtro pasabanda que era un filtro exacto con resistencias, Claro. capacitores, era parte de la parte de adquisición. Pero si uno quisiera poner ese filtro en la parte ya digital, sería como poner esas limitaciones en cuanto a si en un periodo de tiempo sucede tal cosa, lo tomas en cuenta, si pasa de ese tiempo no lo tomas en cuenta o... No, ustedes tomaron señales y sistemas, ¿verdad? Ajá. Em, pero no hay ninguna clase de como señales digitales, ¿no? eh, Nada más la rama de arquitectura y en No, sí, sí, comunicaciones sí. uno que vimos No, algo. hay una clase, por lo menos aquí usualmente es de posgrado, pero aquí en Estados Unidos es diferente, ¿verdad? Porque el pregrado nada más es 4 años. No, creo que en Venezuela, cuando yo estaba, había una electiva que se llamaba procesamiento digital de señales, algo así. Ujú. Em, Déjame buscar un momento. De hecho, hay un libro muy bueno que lo recomendaría como referencia, porque lo que estás diciendo de cómo hacer un filtro analógico de verdad, lo que sea, cuando tienes señales digitales después de tu ADC, también todavía lo puedes hacer, pero lo puedes hacer usando un filtro digital, ¿ok? Em, entonces, déjame pasarte el nombre del libro, lo voy a pasar por el chat. Si lo ves en el chat. Sí, profe. Ya lo copio y Ajá, lo pongo. em, ya te voy a decir, este libro es súper fácil de leer, es un libro grandísimo, em, tiene, no sé, como 1100 páginas, pero es súper sencillo de leer, o sea, este libro se puede usar en una clase de un trimestre, por ejemplo, y el capítulo, ya te voy a decir, el capítulo 7 especialmente hay una sección. Sí, creo que el capítulo 7 especialmente 7.5, 7.6. A ver. No, de todo el capítulo 7 bueno, desde 7.5. Déjame escribir esto. Ok, ahí, o sea, este libro, en referencia de filtros, este libro es muy bueno. Ahora, también te puedo explicar rápido cuál es la idea. Déjame conectar mi iPad. Ok, probablemente en la mayoría de los sistemas que tú me estás describiendo, que vamos a decir que son principalmente analógicos, por cierto que ya casi nada es analógico, o sea, cualquier sistema médico, etcétera, que eh, se te ocurra, no va a ser analógico como tú lo estabas describiendo inicialmente. Vamos a ver, de alguna manera, tienes algún sensor aquí, ¿ok? Am, a ver, esta parte seguramente te va a decir como, bueno, qué fastidio porque estamos hablando de esto, pero como para completar la idea, este es el sensor que tú dices que de alguna manera genera la señal, ¿ok? Em, y en verdad, eh, esto va a tener alguna impedancia, ¿ok? Vamos a decir que em, esto puede ser, ¿cómo se llama la máquina que hace electrocardiogramas? Electrocardiógrafo, algo así. Sí, electrocardiógrafo.
Y después de que este es tu electrocardiógrafo, aquí tienes la salida de tu canal. Am, Probablemente lo que tú estás diciendo es como que, de hecho, voy a copiar esto. Esto sería un sistema analógico, que sería, bueno, decir, ok, después de aquí, em, probablemente haces algo como decir, ok, vamos a poner un filtro, ¿ok? Em, por ejemplo, ustedes en Proyectos uno todavía hacen el proyecto es algo parecido, ¿no? Sí, de hecho, o sea, se agarra la salida de línea, se le hace el procesamiento analógico y se saca una señal digital después en base a un 555, pero no, o sea, Bueno, sí, utiliza pero filtros Allen key y todo eso. sí, sí, sí. Em, Porque no voy a extenderme mucho más en la parte analógica, pero vamos a decir que es algo así y esta es la salida. Y este circuito que le llamé filtro, en verdad puede ser algo muy complicado. Y después tú con esta salida haces lo que quieras. En el caso tuyo dices que lo pasas a un 555, creo que era porque estás haciendo como un pulso, es algo así como un trigger, ¿no? Cuando tienes un pulso alto, cuando pasa algo, etcétera. Pero bueno, tienes algo que se ve así y, ok, así eran los sistemas electrónicos. eh, Ahora, en en la práctica, ahora hoy en día, eh, todo este tipo de cosas es digital, ¿ok? Em, entonces, nada más para que quede aquí escrito, estaba recomendando como referencia em, en un libro que se llama Discrete Time Signal Processing, y los autores son Oppenheim y Schaffer. Schaffer, no sé, creo que no sé si es con dos F. Am, Oppenheim, todavía usan el libro de señales de Oppenheim, ¿verdad? Sí, Sí, Sí. profe. Sí, Oppenheim, creo que estaba en MIT y Schaffer era un profesor de Georgia Tech. Bueno, el libro es muy famoso, lo usan en todas las clases de este tipo de análisis digitales. Ok, la idea en procesamiento digital, y obviamente ya ustedes saben esto, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, es que pones una DC, ¿ok? Por ahora voy a poner esto un poquito incompleto y luego vamos a decir que en vez de tener un filtro como antes, ahora aquí vas a tener un filtro digital y aquí tienes tu salida, ¿ok? Así más o menos es la idea. Disculpe, se fue la imagen. Más o menos así es la idea. Ahora, ustedes todos probablemente han oído hablar de el, es algo así como el teorema de muestreo de eh, Shannon, creo que es con dos N, no estoy seguro, Nyquist. Em, ¿Sí les suena esto o no? sí, o sea, que hay que maestrear el doble de la frecuencia de la señal para no perder Ajá, información en los lóbulos, ¿no? Secundarios, algo así. exacto, exacto. Que si tu señal tiene un ancho de banda eh, finito, no pierdes información si muestreas al doble del ancho de banda. Exactamente.
De hecho, en el libro este también hablan un poquito más de esto, pero o sea, si esta sería tu frecuencia y tu señal se ve algo así, tiene un ancho de banda W, entonces vamos a decir que este es la, el ancho de banda, entonces si muestreas a con un periodo t, cada t segundos, entonces era 1 entre t, tiene que ser mayor que 2W. Ok. ¿Y por qué 2W? También tiene que ver con que la señal esta sigue hacia acá, ¿no? Sí. Porque es simétrico, ¿no? Porque es una señal real. Mm, ok, entonces, bueno, pero el punto, siempre que muestres por lo menos esta frecuencia, todo bien. Y entonces antes de poner un ADC, pones un filtro que es un filtro de anti-aliasing. No sé si aliasing es con doble L. ¿Ok? Entonces, siempre que tengas un ADC, en principio, cuando te hablan de esto, te dicen, ok, agarras tu señal, la pasas por un filtro de anti-aliasing, que es que si tu señal tiene todavía componentes de frecuencia después de W, los quieres eliminar porque si no se ven como un poquito de ruido. También, a ver, bueno, ustedes probablemente todos estudiaron anti-aliasing, pero bueno, para completar la idea, si en la práctica tu señal se ve se ve más bien así, digamos, pero no te termina de ir a cero, em, y tú quisieras muestrear todavía con tal vez este ancho de banda W, lo que quisieras hacer es quedarte nada más con esta señal. ¿Ok? Entonces lo de anti-aliasing sería como eliminar los componentes de frecuencia que están por encima de las frecuencias que estás muestrando. Y esto te va a añadir cierto ruido porque, mira, estás quitando una parte de la señal. Lo que pasa es que si no pusieras tu filtro anti-aliasing, lo que pasaría es que esta parte azul se sumaría como al revés, como que eh, y al final la señal que estarías como recibiendo sería una cosa que se vería así. Porque sería como que la cosa roja más la cosa azul. Entonces esto tendría todavía más ruido, porque no solamente es ruido en otras frecuencias, sino que también se ve como ruido en las frecuencias que te importan, etcétera. Entonces por eso es que si tu señal no tiene ancho de banda finito, tal vez prefieres aplicar un filtro de anti-aliasing para tratar de eliminar esta cosa azul lo más posible. Y estoy completamente seguro que hasta ahora esto es lo que ustedes han visto por ejemplo, en cualquier clase en la universidad. Creo que en la universidad era electro 3, ¿no? Que era de algo parecido a este tipo de cosas, ¿no? Sí, hasta, sí, hasta esa. Ok. Ahora, en la práctica no tienes por qué limitarte a hacer algo así. Em, o sea, a donde voy es, por ejemplo, en tu pregunta del filtro, ¿cómo hacer el filtro digital? Vamos a hablar en 2 minutos de eso. Y como referencia está este libro. Pero antes de poner tu ADC, es verdad que tienes un filtro de anti-aliasing, pero pudieses tener cualquier tipo de sistema, ¿no? O sea, a donde voy es que en la práctica tal vez no se habla tanto de esto, pero tu sistema puede verse, eh, a dónde voy es, antes de poner em, antes de poner tu filtro de anti-aliasing, por ejemplo, pudieses poner em,
un circuito analógico para, vamos a decir, acondicionar la señal. Y, o sea, el punto es que, ok, tú estás poniendo tu ADC aquí y lo que sea que hagas después del ADC va a ser digital y no solamente tiene por qué ser un filtro, puedes hacer cualquier cantidad de cosas y lo que estés haciendo antes del ADC va a ser en analógico, pero no tiene por qué nada más ser un filtro de anti-aliasing, también puedes poner un circuito, digamos, de acondicionamiento. Por ejemplo, si por alguna razón te interesara hacer lo que dice, lo que hicieron en Electro 4, que pusieron un filtro que era como que tomaba la derivada o algo así, ¿no? Em, pudieran también hacer algo así y poner un filtro de acondicionamiento. También pudiesen incluso poner lo que sea y sacar dos ADC, por ejemplo, sacar de alguna manera dos señales, etcétera. Como aquí tengas otro filtro y aquí tengas otro ADC. Em, ok, esa pudiese ser otra opción. Más o menos me sigues hasta ahora, Osvaldo. Sí, profe. Em, ahora, en la práctica, a ver, voy a poner em, como pregunta, deberíamos poner esto, ¿no? Porque ya vimos que un filtro anti-aliasing es importante, pero la pregunta es poner alguna cosa de acondicionamiento analógico, etcétera. ¿Deberíamos ponerlo o no? Entonces, podemos hablar por un momento de algunas ventajas y de algunas desventajas, ¿ok? Em, las ventajas, por ejemplo, pueden ser que como es algo analógico, es un circuito que tal vez consuma menos energía, ¿ok? Vamos a poner como probablemente menos energía. De hecho, un ejemplo de cuándo hacer algo así es famoso ahorita. Hay mucha gente que está haciendo aceleradores para Machine Learning que están intentando hacer, por ejemplo, productos y multiplicaciones para redes neuronales, etcétera, de manera analógica, que es algo que, digo, por los últimos, no sé, 50, 60 años. De hecho, hubo una de las charlas, un señor japonés que habló otra de las como charlas plenarias de ICCC, que estaba diciendo que cuando él comenzó, no sé, su carrera en los 50 todo era analógico y luego todo era digital y hasta hace unos pocos años y ahora otra vez la gente quiere volver a hacer cosas analógicas, entonces está interesante, también pueden ver esta charla, no la recomiendo tanto como la que les pasé, pero digo, hacer cosas analógicas en principio tiene la ventaja de que consume poca energía. Em, ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, una desventaja? Que con los años todos estos algoritmos digitales son muy buenos. Algoritmos de DSP. DSP es Digital Signal Processing o procesamiento de señales digitales. Son muy buenos. ¿Y qué significan muy buenos? Pues obviamente no significa nada porque es un calificativo mío, pero cuando digo que son muy buenos, son muy buenos. No, no tienen idea hay muchísimo análisis de todo esto. Muchísima gente muy inteligente ha estudiado este tipo de problemas por años, no solamente qué pasa si tienes no solo un ADC, qué pasa si tienes un montón de ADCs, qué puedes hacer con las señales, etcétera. Eh, eh, entonces, este punto es como que tiene dos puntos, que los algoritmos de ADC son muy buenos, eh, el circuito de acondicionamiento. Bueno, mi letra está horrible, pero ahí dice acondicionamiento. eh, Ocasiona
pérdida de información en el dominio digital. Em, entonces, ¿a dónde voy? Hay muchísimos algoritmos digitales que, como les digo, son muy buenos y que no, y muchas veces no hay nada equivalente en el mundo analógico. ¿Y por qué? Porque cuando haces un diseño de un circuito digital, em, no solamente puedes hacer filtros, puedes empezar a hacer cosas raras como empezar a ver la autocorrelación de una señal o la correlación de una señal con otra. Y empezar a, por ejemplo, a estudiar cosas de ese estilo, de probabilidades, etcétera, que tal vez desde el punto analógico son más difíciles de usar. Por ejemplo, en el punto digital, en el procesamiento digital, am, tengo un ejemplo en mente, no, luego me dicen si les interesa que explique un poquito los detalles o no, pero en el procesamiento digital, si tienes hay muchas aplicaciones en las que tienes muchos ADCs, ¿ok? Tienes muchas señales que están todas relacionadas entre sí, ¿ok? Bueno, voy a nada más brevemente para como hablar un poquito de esto, porque es un ejemplo que es algo que no puedes hacer en analógico, por lo menos yo no sé cómo lo puedes hacer. Que vamos a decir que tienes eh, n ADCs, ¿ok? Entonces tienes n señales. No, vamos a poner n mayúscula. Son señales digitales, ¿no? Entonces, ¿ok? Tienes de tus ADC recibes estas n señales. Em, una técnica muy común, digamos, de procesamiento de señales sería a partir de esto, de estas señales, calculas esta matriz R, que es la autocorrelación, es decir, es el valor esperado. A ver, bueno, déjenme, primero vamos a definir como que ponte un vector X que sea las señales que estás recibiendo, ¿ok? 1, 2, hasta n. Em, y bueno, este vector, por supuesto, va a cambiar con el tiempo, ¿no? Em, entonces, tienes básicamente todas las señales que estás recibiendo, piensas que son un vector y puedes calcular la matriz de autocorrelación, que es el valor esperado de X por X traspuesta. Y por ahora suena bastante confuso, pero em, vamos a expandir un poquito más qué significa. Esto es el valor esperado de X, que es X1, X2, hasta Xn, por X traspuesta, que es esto. ¿Ok? Y si hacemos el producto, ¿qué te va a quedar? Fíjate, cuando hagas el producto vas a tener, es una matriz, y la primera entrada va a ser X1 por X1, ¿cierto? Luego vas a tener X2 por X1, y así hasta Xn por X1. Luego vas a tener X2 por X1, X2 por X2, y así hasta Xn por X2. Y bueno, así sigue tu matriz hasta la última columna, que es Xn por X1, Xn por X2, Xn por Xn. Eh, por ahora estamos en la misma página, ¿cierto? No los he perdido, ¿no? Sí, profe. Em, ok, entonces esta es tu matriz de autocorrelación. ¿Y ahora qué significa todo esto? Bueno, si este es como que si esta es la autocorrelación de X con sí mismo,
de x1 con x1, x2 con x1, xn con xn, pero fuera de la diagonal tienes, por ejemplo, la autocorrelación de la primera señal con la segunda, o de la última señal con la primera, y así vas, ¿no? Una cosa que es súper útil en procesamiento de señales es ahora ver cuáles son los autovalores y autovectores de R. Y sé que está sonando súper complicado, entonces no quiero como que, en principio no quiero que se entienda por qué, porque no estoy hablando de la aplicación, pero esto es súper común. Puedes pensar en cuáles van a ser los autovalores y autovectores de R. ¿Ok? Em, es decir, tienes este montón de señales y empiezas a hacer análisis, por ejemplo, de estadística, de calcular la matriz de autocorrelación. ¿Cómo calculas este valor esperado? Es simplemente un montón de promedios, ¿no? O sea, este valor esperado, ¿cómo lo puedes calcular en la práctica? Em, Esto es algo así como promedio de, em, vamos a decir, X vamos a poner, por ejemplo, X de 1 por X traspuesto en tiempo 1 y haces una suma larguísima hasta, vamos a decir, no sé, M por XM traspuesto, divides todo entre M, ¿ok? Esto es un promedio. Bueno, el punto es que si calculas este promedio, ¿ok? Y eso lo podemos hacer perfectamente, estás teniendo aproximaciones de esta R y luego de que calculas R, puedes buscar cuáles son los autovalores y autovectores y eso te puede ayudar a resolver problemas que suenan súper complicados, ¿ok? Y entonces, ¿por qué quería hablar de este ejemplo? ¿Por qué perdí un tiempo hablando de este ejemplo? Yo no tengo la menor idea de cómo pudiésemos hacer algo así en analógico, especialmente todo esto de calcular los autovectores, etcétera. Em, y es una técnica súper común en muchos sistemas de procesamiento digitales, ¿ok? Entonces hay algoritmos digitales que son muy, muy, muy buenos, que no son filtros, y ahora, ¿a dónde voy? En este sentido, es mejor si la señal que estás agarrando directamente la pasas al dominio digital, ¿ok? Si tú agarras tu señal y directamente la pasas al dominio digital, eh, muy probablemente puedes hacer más cosas, ¿ok? Que sería el caso que estábamos hablando acá, que es el más común en la universidad, que es decir, bueno, tienes tu señal, tienes que poner tu filtro anti-aliasing porque ese lo tienes que poner, y luego tienes tu procesamiento digital, ok, muy bien, pero eso es lo mejor porque puedes hacer todos estos algoritmos. En cambio, si hiciéramos como acá en este caso que ponemos un circuito de acondicionamiento, em, ok, es válido, pero probablemente al utilizar este circuito estés añadiendo más ruido y ese ruido te lleva a pérdida de información en el dominio digital. Entonces, todos estos algoritmos digitales no los puedes utilizar como, o no te van a dar los buenos resultados que te iban a dar antes porque estás perdiendo información al añadir más ruido. Ok, esa sería la desventaja. Eh, por ahora estamos en la misma página. Sí, profe. Sí, pero la ventaja es que puedes tener consumo de energía muy bajo, porque ahora es verdad que estos algoritmos son muy buenos, pero imagínate cómo haces para hacer toda esta cuenta, ¿no? O sea, esto de hallar a los autovalores, autovectores, etcétera, si lo haces en un procesador va a tomar muchísimo tiempo y si lo intentas hacer como con un circuito digital que no tenga muchas etapas, etcétera, puede ser algo grandísimo y lentísimo también. Entonces, el circuito analógico tal vez no va a ser tan bueno, pero puede consumir menos energía. Y entonces, ¿con qué opción te puedes ir? Ya depende de ti. Por eso les decía, en verdad hay muchos aceleradores para Machine Learning. Están empezando a usar Analog Computing. Sí, ves, la gente ahora lo llama como si eso fuese algo súper innovador. Decir, sí.
estamos usando analog computing, pero es una idea viejísima, ¿no? Antes de que hubiese computadoras digitales, ya la gente hacía analog computing, ¿no? Es una idea muy vieja que está resurgiendo porque tiene muchas aplicaciones donde son muy válidas, ¿no? Entonces, em, nada, quería como que aclarar un poquito la figura y por qué me puse a hablar de esto. Porque hasta donde tengo entendido, el código que tú conseguiste de que te simula las formas de onda, etcétera, te simularía, eh, bueno, en principio probablemente te simule es esta parte, ¿no? La onda que viene del electrocardiograma, del electrocardiógrafo, Sí, correcto. sí, sí, Ahora, profe. sí, ustedes pueden elegir dónde ponen su ADC. O sea, ustedes pueden elegir hacer algo como esto, ¿ok? O pueden elegir hacer algo como esto. Ya eso depende de ustedes. O sea, si a ustedes de verdad les gustaría hacer algo analógico, antes lo pueden hacer. ¿Y lo que es lo que va a pasar? Su circuito, el chip que estamos haciendo, se va a ver así. ¿Ok? Pero ustedes en la documentación pueden poner, esta es la parte digital de un proyecto más grande que puede ser analógico, em, en el que estamos, o sea, puede ser como trabajo para el futuro, es también hacer el circuito analógico que implemente esto, ¿ok? Em, o sea, a donde voy es, ustedes perfectamente pudiesen usar filtros analógicos, cualquier cosa analógica que quieran usar antes del ADC es válido, ¿ok? Eso es a donde quiero ir, como que no tienen que limitarse a nada más decir, voy a agarrar la señal y de ahí meto mi ADC. Yo recomendaría hacer algo así en principio, pero hacer algo así también es completamente válido. Hasta ahora estamos en la misma página. Sí, profe. Ok, y último comentario de cómo puedes hacer un filtro digital. Mm, Vamos a ver. em, em, ok, para un filtro digital, entonces ya en este caso volvemos a pensar es que tenemos una sola señal, ok. Aquí tenemos nuestro ADC y aquí tenemos una señal continua, vamos a decir que se llamaba XDT. Y aquí nuestra señal digital ahora es de K. Y usualmente si ponen paréntesis es una señal continua y corchetes es que es de discreta o cuantizada. Em, es una convención que es muy popular, pero bueno, no tiene por qué ser así, pero bueno, así es como estoy escribiendo ahora la ADC. Entonces, la idea es que tenemos esta señal XDT y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer un filtro? Em, y la idea es que esta señal XDT al final van a ser es un montón de muestras, ¿no? O sea, vamos a tener, por ejemplo, la señal que muestreamos primero, luego la que vino después, la que vino después, y así vamos, ¿no? O sea, vamos a tener, no sé, la señal 100 y va a seguir, ¿ok? Hasta cuando tienes una señal discreta, tienes este montón de muestras, ¿ok? Sí, Por ahora estamos profe. en la misma página, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo puedes hacer un filtro? Eh, hay muchos tipos de filtro, pero el que vamos a hablar es un filtro que se llama FIR, que es un filtro con respuesta al impulso finita. Eh, Esto sería algo así como respuesta al impulso finita, es decir, finite impulse response. O sea, que tu respuesta a un impulso tiene duración en tiempo finita. am, y quiere decir que si tu salida es Y, ¿ok? Vamos a decir, por ejemplo, el valor de Y en un tiempo K va a ser, vamos a decir, algún valor C1 por
bueno, vamos a poner C0 por el valor de tu señal a ese mismo tiempo. Sí, por ahora, si este fuese todo mi filtro, lo que estamos diciendo es que Y es el resultado de multiplicar la señal de entrada por alguna constante, ¿no? Sí. Ok, y ahora la diferencia es que en este tipo de filtros vamos a empezar a usar valores viejos de la señal. Es decir, podemos tener también un coeficiente por el valor de la señal en el ciclo anterior. ¿Ok? Y podemos seguir de esta manera hasta tener, vamos a decir, m coeficientes. Y entonces estarías multiplicando por la señal m ciclos atrás. Ok, entonces esto tal vez en principio les parezca raro, pero esto es un filtro digital de respuesta al impulso finita. ¿Por ahora se entiende la idea o tienen alguna pregunta? Sí, o sea, eh, Sí se entiende. como Ujú. que va almacenando, no sé, es que no sé si decirlo como un flip-flop porque no es un flip-flop, pero bueno, un flip-flop como que almacena un bus de data anterior y hasta el siguiente y las Ajá, sí. constantes. Ujú. O Ok. sea, pero eso, exacto. Esto es una muy buena idea. Una manera de implementarlo con un circuito digital, es decir, que si aquí tenías tu ADC, eh, aquí vas a tener tu señal K, y si aquí ponemos un flip-flop, ahora esta va a ser tu señal el ciclo anterior, ¿cierto? Y si aquí ponemos otro flip-flop, esta va a ser tu señal 2 ciclos atrás, ¿no? Sí, Y así sigues hasta que llegas a la última, que te da tu señal de n ciclos atrás, ¿ok? Y entonces ahora la implementación más sencilla, esta no es la mejor implementación, etcétera, pero de hecho esto que voy a hacer está muy mal, porque el ADC puede que sea más lento y sería bueno poner un flip-flop después del ADC, pero nada más para que se entienda la idea, no lo voy a hacer. Aquí puedes decir que tienes un montón de multiplicadores y decir que este multiplica por C0, decir que aquí pones un multiplicador que multiplica por C1, este multiplica por C2, y así sigues hasta llegar a este que multiplica por Cm, y luego poner un sumador que combine todo esto. ¿Ok? Esta sería una manera de implementar como un circuito digital que corresponda a este filtro. ¿Sí? Y muy buena observación, Osvaldo. eh, ¿Tienes profe, alguna una pregunta? Ajá. duda pequeña y o sea, esos pesos C0, C1, C2, u- Ujú. usualmente son como estáticos o son como, por ejemplo, en una red neuronal se van modificando a medida que la señal entra. Sí, esta es una muy buena pregunta. Eso depende de ti, ¿no? Si estos valores se quedan constantes, es un filtro estático, digamos, o sea, un filtro. Ahora, muchas veces ves una aplicación donde cuando te dibujan un filtro de estos, por ejemplo, a ver, si yo te hiciera un dibujo que aquí tienes tu señal X y aquí tienes tu filtro y aquí tienes tu señal Y, este probablemente es un filtro en el que estos coeficientes no cambian. Y también, ¿por qué? Imagínate que este filtro, por un momento piensas que es un filtro analógico. No vas a cambiar los valores de los componentes una vez los pusiste, ¿no? Entonces tu filtro Claro, en principio no cambia. Ahora, en el caso de un filtro digital, también este dibujo puede ser un filtro digital. Si no cambian los componentes, probablemente lo dibujan así. Si es un filtro en el que los componentes están cambiando, o sea, los coeficientes, probablemente lo dibujen con una flecha. Creo que es algo así. Y esto viene de algún lado.
Y esto lo llaman un filtro adaptivo. Creo que la palabra es adaptivo, que se adapta, ¿no? Pues probablemente no sea la palabra en español. En inglés Un es filtro adaptativo o algo así. adaptativo, puede ser, de que se adapta. En inglés es adaptive filter, que es un filtro que de alguna manera, para lograr algún objetivo, durante la operación va cambiando los valores, ¿ok? Em, y puedes cambiar los coeficientes. Ahora, por ejemplo, unas redes neuronales donde estés cambiando los valores, etcétera, pues es la misma idea. Cuando estás haciendo lo de entrenar la red, tienes un objetivo en mente que es minimizar tu error promedio, etcétera, o alguna función de costo, lo que sea que estés haciendo. Y entonces sí, vas a ir cambiando estos filtros hasta llegar a un valor mínimo y entonces esta señal que llamé incógnita viene de ese error y esa fórmula que estás usando. Probablemente nadie en ese contexto diga que está usando un filtro adaptativo, em, pero conceptualmente no está muy lejos, ¿no? Y hay muchísimos, o sea, esto es todo un mundo y no, creo que no tenemos suficiente tiempo ahora como para meternos a hablar de esto. Y esa pregunta que estás haciendo es muy buena porque si yo sé que estos filtros no van a cambiar, la manera en la que diseño mi multiplicador desde el punto de vista digital es diferente a si yo sé que estos filtros van a estar cambiando, porque entonces tengo que pensar en el critical path de manera diferente, ¿no? Si los dos pueden cambiar, mi critical path viene de estos dos lados, pero si yo sé que estos no van a cambiar nunca, mi critical path solo viene de las entradas de aquí arriba, y la manera en la que diseño el multiplicador puede ser diferente. Bueno, por ahora estamos todos en la misma página o tienen alguna pregunta que quede pendiente. Sí, profe, está claro. Ok, entonces ahora la siguiente pregunta es, ok, yo les estoy diciendo que esto es un filtro digital y ahora la pregunta, todo empezó porque Osvaldo tenías la pregunta de cómo hacer un filtro pasabanda, pasabajo, lo que sea, ¿no? Y yo les estoy diciendo que esto es un filtro. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hago un filtro pasabanda, pasabajo, lo que sea, usando esto, ¿no? Em, bueno, una respuesta es, en verdad, usando esto, probablemente puedes hacer filtros que sean mucho mejor que un filtro analógico, siempre y cuando estés muestreando a la frecuencia correcta y siempre y cuando uses muchos taps. Como que cada una de estas cositas se llama un tap de tu filtro digital. Mientras más taps uses o mientras más muestras uses, ¿ok? Como que mientras más largo sea tu circuito, puedes hacer filtros mejores, mucho mejores. Pero em, el problema es que también hacer un filtro muy largo te genera un circuito que es mucho más largo, consume mucha más energía, etcétera, ¿ok? Ese es como el trade-off. Em, bueno, último comentario. ¿Por qué este filtro tiene una respuesta al impulso finita? Nada más como para como cerrar la idea. am, si pensamos en un impulso, ¿ok? ¿Cómo se ve un impulso desde el punto de vista digital? Es una señal, ¿ok? Que em, si este es tu tiempo, y digamos que aquí está 0, 1, 2, y así sigue, y aquí tienes -1, -2, lo que sea. Este es como tu eje temporal, solo que es discreto. ¿Cómo se ve un impulso en el punto de vista digital? Es una señal que vale 0 siempre, pero justo en 0 vale 1. ¿Ok? Cuando estás hablando de señales digitales y alguien dice un impulso, se refiere a una señal que se ve así. ¿Tiene sentido? Sí, profe. Y ahora la pregunta es, si esta fuese tu señal de entrada, ¿cuál va a ser tu señal de salida? Por ejemplo, vamos a decir en tiempo -1. En tiempo -1, aquí tienes x-1, x-2, así hasta x-m-1. Todos estos van a ser 0, ¿cierto?
Entonces tu Sí, señal, tu salida es cero. Ahora, en tiempo cero, todos estos van a ser cero, pero justamente x0 va a ser 1. Entonces tu salida va a ser c0, ¿cierto? sí, ¿Qué pasa en el tiempo 1? En el tiempo 1, tu señal x o sea, cuando k es 1, ¿ok? Esta señal va a valer 1 y todas las demás van a valer cero, ¿cierto? sí, Entonces, en cuando k es 1, tu salida va a ser C1, ¿ok? Y ahora, así seguimos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando k vale m más 1? Cuando k vale m más 1, este número que está acá es menos 1. Entonces, esto es 0, todos estos son 0 y tu salida vuelve a ser 0, ¿ok? Entonces, si nuestra entrada, si esta es nuestra señal X, ¿cómo se va a ver nuestra señal Y? Em, pues básicamente, cuando k vale 0, la salida va a ser C0. Cuando k vale 1, la salida va a ser C1. Cuando vale 2, vas a tener C2. Bueno, de hecho no voy a dibujar C2 para decir que, bueno, si sigues, cuando llegues al tiempo M, la salida va a ser Cm, y de ahí en adelante va a ser 0, y antes va a ser 0, ¿no? O sea, la respuesta, si tu entrada es un impulso, la respuesta van a ser básicamente los coeficientes del filtro, y antes de tiempo 0 va a ser 0, y después de la longitud de tu filtro va a seguir siendo 0. Por ahora, ¿estamos todos de acuerdo? sí, Y entonces, ¿por qué es un filtro de respuesta del impulso finita? Porque la respuesta al impulso tiene duración m más 1, o sea, de 0 a m. Por eso es un filtro de respuesta al impulso finita. Hay filtros que tienen respuesta infinita, etcétera, pero no les presten mucha atención, por lo menos no por ahora. Ok. Antes de seguir, ¿tienen cualquier pregunta? no, profe, por ahora no. Ok. De Entonces, bueno, ahora momento no, sí. profe. Gracias, Osvaldo. Gracias, Jesús. Ya para terminar, ¿cómo hacemos un filtro pasabanda? Bueno, ¿saben cómo tienen un filtro analógico? Usualmente, vamos a ver, en el dominio analógico, usualmente lo que hacen es decir, te toman la transformada de Laplace y entonces tienen una respuesta del filtro que se llama HDS, ¿cierto? Y ven cómo se ve este filtro, bueno, la transformada de Fourier. Pero bueno, hacen la transformada de Fourier del filtro y ven cuál es la respuesta. O sea, ven algo así como h de e a la j omega, algo así, ¿no? Eh, que sería ver lo de la respuesta en frecuencia del filtro. O sea, esta es tu frecuencia, que era 2pi omega, y graficabas cómo era el módulo, y también veías cómo era la frecuencia, o sea, cómo era la fase. Algo así, ¿no? O sea, cuando estás haciendo este estudio, es porque comenzaste con tu filtro, viste qué pasaba con la señal, tomaste la transformada de Laplace, llegaste a una función de transferencia, y que es la que estamos llamando h, y veías cómo era esa función h en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esto es lo que haces en el caso analógico, ¿no? Sí, En el caso digital, eh, puedes hacer algo muy parecido, pero en vez de usar la transformada de Laplace, usas algo que se llama la transformada Z. De hecho, era h de j omega, ¿no? No de e a la nada. Pero en el caso continuo es h de j omega. Listo.
En el caso digital, tomas la transformada Z, que en inglés se llama C-transform. Y de hecho, tiene todo esto, en cualquiera de los dos casos, tiene mucho que ver con análisis complejo. Si alguno se acuerda de Mate 5 probablemente. Pero bueno, no vamos a hablar nada de eso, pero cuando hablas de esta transformada Z, tiene que ver con con la serie de Laurent, que probablemente estudiaron. Voy a poner aquí como asterisco, esto está relacionado, lo quería poner en rojo. No voy a hablar de esto, pero asterisco, no se elige el color rojo. Um, Quería poner un asterisco, no comillas. Pero bueno, ajá, el punto es, tienes tu filtro digital, haces esta transformada Z, eso te va a dar una señal que vas a llamar H de Z, y en este caso vas a ver la respuesta es H de E a la J omega. ¿Ok? Como que antes era H de S y metías S igual J omega, en este caso es H de Z y el cambio es Z es E a la J omega. Y si haces esto, vas a ver la misma respuesta temporal, que la puedes estudiar, etcétera. Entonces, eh, filtros analógicos y filtros digitales son parecidos en ese sentido de que es un análisis temporal parecido, usando, pero en vez de usar la transformada de Laplace, usamos la transformada Z. Okay, de todo esto pueden leer incluso en el libro que les recomendé, pero no hace falta. Um, Esto es como para responder la pregunta de cómo lo podemos hacer en general. Si yo llego y te digo, mira, tienes un filtro. De hecho, otro comentario interesante, como que si en el caso del filtro analógico, ¿ok? La respuesta al impulso, dijimos que iba a llamarse H de T, ¿cierto? Si H de T es mi respuesta al impulso. De hecho, esto va a responder la pregunta. De hecho, qué bien que lo dije. Ahora aquí pensando, esta H de T es tu respuesta al impulso. Si la entrada es X, ¿ok? X de T, la salida Y de T, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo escribimos cómo era la relación no en frecuencia, sino la relación temporal? Porque, claro, o sea, la relación en frecuencia, ustedes todos se acuerdan de que va a ser que la respuesta en frecuencia de X, digo, la respuesta en frecuencia de Y es la transformada de X por la función del filtro, ¿no? Así se veía en el dominio de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En el dominio temporal, ¿cómo calculábamos Y? Era la convolución de X de Ujú. T con H de T. Era la convolución de X de T con H de T. ¿Y alguno de ustedes se acuerda cómo era esa integral? La integral de... ya, era tau a tau más un Sí, periodo, vamos a creo ver, que era. para simplificarnos la vida, no pongamos por ahora los límites de la integral, pero ¿qué había que integrar? Ah, por eso me estaba diciendo tau, estabas diciendo era algo así como X de tau por H de T menos tau de tau, ¿no? Ajá. Y probablemente la tienes que hacer de menos infinito a infinito. Ok, esta sería la convolución, ¿ok? Em, ¿Qué pasa si intentamos hacer una suma de Riemann aquí? De hecho, ¿se acuerdan que una de las propiedades de la convolución era que daba igual cómo escribía esta integral, podía escribir t menos tau aquí, por h de tau aquí, ¿ok? Esta sigue siendo la definición de convolución, ¿ok? Em, si hiciéramos una suma de Riemann de esta integral, ¿cómo se vería?
Vamos a decir que por cualquier razón decidí comenzar en cero. Si elijo t igual cero, bueno, vamos a tener algún delta tau, que es común, no lo voy a volver a escribir. Y si el primer caso sería cuando tau vale cero, ¿qué tendría que escribir? ¿Alguna idea? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, pero estoy pensando, ¿sabes qué? O sea, sería como agarrar el, la multiplicación de las dos áreas, pero de un rectángulo pequeño. Sí, O o sea, s- las, no te enredes mucho. Esta es la función que estás integrando. Entonces, si este es tu eje tau, y vamos a hacer un dibujo. Si este que está acá es tu eje tau, porque estás integrando con respecto a tau, lo que estamos diciendo es, ok, vamos a partir esto en rectangulitos que tienen ancho delta tau, ok. Por eso lo escribí aquí. Y ahora, ¿qué función estamos integrando? Bueno, es una función que se vea como se vea, corresponde es a x de t menos tau por h de tau. ¿Ok? O sea, todo esto entero es la función que estás integrando. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, si este punto corresponde a tau igual cero, ¿qué valor tiene la función aquí? va a tener el valor del impulso por x de t, ¿no? El Porque es la... impulso, pero recuerda que h no es un impulso, h es la respuesta al impulso. O sea, va a tener el valor de, déjame escribirlo en negro, va a ser x de t por h de cero, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasa si ahora el siguiente punto que quiero agarrar es cuando eh, este punto era cuando tau vale cero? ¿Qué pasa si aquí agarro el valor cuando tau vale uno? De hecho, este delta tau vamos a decir que vale uno para que entonces este punto sea cero, este es uno, 2, 3, ok, menos uno, menos 2, menos 3. Si este es el caso, el siguiente valor corresponde a tau igual uno. ¿Qué tengo que escribir ahí? h de t menos uno por... Digo, x de t menos uno por h de uno. Ya estoy tratando de cambiar de color. X de t menos uno por h de uno. ¿Y qué tendría que escribir si ahora quiero hacer tau igual 2? X de t menos 2 por h de 2. Y así seguiríamos, ¿no? Y ahora, Jesús, ¿sí se entiende la idea? Sí, profe. Y creo que también está por ahí Will. No sé si tienes alguna pregunta, Will. Ah, Will Profe, se creo fue. que Will se desconectó. Ok. Bueno, nada, este es tu... Ahora les pregunto a ustedes, ¿esta suma les parece conocida? Sí, es la, o sea, es realmente lo mismo de x de n por coeficientes, porque al final h0 y h1 van a ser constantes. Sí, porque recuerda que además esta era tu respuesta al impulso, era esta. Justamente H0 era C0, ¿cierto? H1 era C1. O sea, en el caso digital, esta es tu respuesta al impulso y es la misma suma. ¿Sí tiene sentido? Sí, profe. Entonces, o sea, un filtro de tiempo continuo y un filtro de tiempo digital, ok, se ven distintos, pero al final del día están haciendo cosas parecidas, ¿no? Solamente que uno lo hace en un tiempo discreto y el otro en un tiempo continuo. Y también ya ahora entienden por qué este es un filtro de respuesta al impulso finita.
En el caso discreto, en el caso continuo, sería que la respuesta al impulso arrancara en 0 y terminara en m, como que fuera nada más esto. ¿Sí? Sí, Entonces esta es la primera parte de intuición que quería hablar y eh, un ejemplo de cómo pueden hacer un filtro pasabajo. Por ejemplo, no recomendaría que usen este filtro nunca, pero un filtro pasabajo, por ejemplo, puede ser decir que y, vamos a decir y de k, sea x de k menos x de k menos 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este filtro es más o menos como una derivada. Ahora, ¿por qué digo que es un filtro pasabajo? Si nuestra señal x fuera constante, ¿ok? Si dijéramos que nuestra señal x es igual a alguna constante, vamos a decir a, ¿ok? ¿Cuál va a ser el valor de y? cero. Sí, 0, ¿no? O sea, la señal en DC se desapareció, ¿no? Entonces, desde ese tipo este es un filtro pasalto en el sentido de que si la señal DC, creo que antes lo dije mal, ¿verdad? Estaba diciendo pasabajos, pero no, quería decir pasaltos porque si es una señal constante, este filtro cancela el componente en DC y es algo así como pueden pensar que es algo así como un filtro derivativo, como el equivalente a un filtro derivativo, pero en tiempo discreto. No recomendaría que usen este filtro, pero bueno, o sea, esto es como un ejemplo de cómo pueden hacer ese tipo de filtros, ¿ok? Nada más, bueno, hasta ahora estamos en la misma página o hay alguna pregunta. Mm, Sí, profe, por ahora todo claro. Ok, y ahora ya la respuesta final a la pregunta que hiciste, Osvaldo, que terminé dando una especie de clase de sistemas digitales, de filtros digitales, pero a donde quería ir ahora, eh, ya no están viendo mi pantalla, ¿no? No, se desconectó. Sí, déjenme, estos filtros digitales, yo creo que la mejor manera para que los diseñen es que usen algo como MATLAB o debe haber alguna cosa en Python también. Am, Déjenme buscar la cosa de MATLAB y comparto mi pantalla. Déjenme compartir esto. Ahora están viendo mi pantalla otra vez, ¿no? Sí, profe. Es básicamente una página de MathWorks. Probablemente hay librerías en Python que hacen lo mismo, pero no las he usado en Python, entonces por eso les digo en MATLAB. Am, Tienen, creo que es esta cosa que se llama Filter Designer. Y sí, es exactamente esta ventana que está acá. Aquí tienen unos ejemplos, ¿no? Pero, de hecho, voy a mandarles este link por Slack para que lo tengan. Es una aplicación de MATLAB, ¿ok? Que, déjame ver si puedo abrir esta figura. ¿Ok? Es una aplicación de MATLAB que la documentación está ahí en lo que les envié, pero fíjense, este es un filtro que quieres hacer que sea un filtro pasa abajo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a decir? Tienes que especificar cuál es tu frecuencia de paso y esta que dice frecuencia de stop. Eso tiene, bueno, en el libro, si buscan en el libro que les recomendé, eso tiene que ver con algo que ellos llaman Equi-Ripple Filters, ¿ok? Déjame, déjame compartir otra vez las notas. Están viendo otra vez las notas, ¿no? Sí, profe. Ahora estoy escribiendo con el mouse, entonces, bueno, no es tan bueno, pero la cosa que les estoy recomendando de MATLAB
habla de algo que se llama Equiripple Filter. Y pueden leer de eso en el libro que les recomendé de Oppenheim y Schaffer. Ok, la idea es que a la hora de diseñar un filtro digital, lo que vamos a suponer, que imagínense que ustedes quieren hacer un filtro pasabajos, que es como el ejemplo que tiene MATLAB. Idealmente, lo que quieren hacer es decir, como que, ok, tengo cierta frecuencia de corte, ok, vamos a llamar la frecuencia de corte. Idealmente, yo quiero que mi filtro haga esto. De hecho, lo voy a poner en azul, que es como por decir caso ideal, no sé. Queremos que mi filtro haga esto, ¿no? Esto sería el caso ideal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y esto sería con una frecuencia de corte. En la práctica es imposible lograr algo así de bueno, ¿no? Por lo menos no con un filtro de impulso, respuesta finita al impulso, que sea causal, etcétera. No van a poder hacer algo así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo siguiente mejor? Lo que MATLAB les está dando es un filtro donde, déjame de repente escribir esto en verde. Es un filtro que en vez de ser así de perfecto, ustedes me van a especificar un ancho, ¿ok? Vamos a poner la mitad de este ancho, de aquí para acá. Bueno, vamos a poner el mismo que pone MATLAB. Déjame ver qué pone MATLAB. Mm, em, MATLAB pone, MATLAB lo pone diferente. Ustedes van a poner algo, van a especificar como que una ventanita aquí, ¿ok? ¿A dónde voy? La respuesta no va a ser plana, sino que va a estar como que MATLAB te va a garantizar que tu respuesta está dentro de esta ventana, ¿ok? Por ahora estamos de acuerdo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. La siguiente cosa es que la respuesta sea plana acá, va a ser muy difícil. Entonces también tienen que especificar otro ancho aquí, ¿ok? Y entonces la respuesta en este lado no va a ser plana, va también a estar como dando vueltas, ¿ok? Y después que el cambio sea abrupto de un lugar así exactamente, va a ser muy difícil. Entonces también tienen que especificar em, una ventana aquí alrededor de esta frecuencia de corte, ¿ok? Y entonces, en el caso de MATLAB, esto lo está llamando algo así como frecuencia de paso. Y esto lo llama, bueno, no sé cómo traducirlo, pero lo está llamando en inglés como frecuencia stop. Como vamos a decir, no paso. Ah, entonces tienes como que esta ventana, ¿ok? Y lo que MATLAB te garantiza es que te va a dar un filtro que em, te va a dar un filtro que va a estar aquí, ¿ok? Es decir, desde el comienzo hasta el final. De hecho, si recuerdo bien, el filtro que te va a dar va a comenzar aquí arriba y va a hacer algo así. Probablemente o termina justo arriba o termina justo abajo. Vamos a suponer que termina justo abajo. MATLAB te dice como que desde cero hasta tu frecuencia de corte, el filtro que te estoy dando, te garantizo que va a estar en este rango. ¿Ok? Después te dice, desde la frecuencia de stop en adelante, te garantizo que tu filtro va a estar aquí metido. ¿Ok? Y después, en el medio, no te garantiza nada y en el medio hace cualquier cosa, probablemente se vea así, no sé. Pero entonces, bueno, ¿cómo diseñas un filtro digital?
una manera es usando esta técnica de un filtro que se llama Equiripple y pueden leer en el libro. Hay una teoría muy interesante, de hecho habla de polinomios de Chebyshev y funciones trigonométricas, y es una cosa que tiene muchas aplicaciones fuera de diseño de filtros, pero esta es la aplicación a diseño de filtros. Entonces, pregunto hasta ahora, ¿se entiende esta idea de cómo el filtro en rojo es una aproximación al filtro en azul? Sí, profe. Ok, Sí, ¿cómo profe. lograríamos hacer el filtro en azul? Es si hacemos esta ventana, que esta sea cero, que esta distancia de las frecuencias, las dos estén aquí, y que esta ventana también sea cero. O sea, si hacemos eso, recuperamos nuestro rectángulo, pero es que eso es imposible, y este es un buen compromiso. O sea, tú me puedes decir, bueno, ponme aquí esto que sea pequeño, aquí esto que sea pequeño, y al final del día este filtro no está tan malo. O sea, em, ahora, ¿cuál es como el trade-off? Que mientras más pequeña sea esta ventana y mientras más pequeños sean estos, em, va a tener que ser el filtro, va a tener que tener más tabs. ¿Se acuerdan el número de tabs, que era el número de coeficientes? Mientras más pequeño pongan esto, van a tener más tabs, entonces tienen un mejor filtro, pero a mayor costo de hardware. ¿Ok? ¿Se entiende la idea hasta ahora? Sí, Y bueno, ahora déjame compartir otra vez la página de MATLAB. Ok. En la página de MATLAB les hablan es más o menos de lo mismo. ¿Ves? Tú tienes aquí, fíjate, yo antes estaba hablando con magnitud absoluta. Ellos usan dB, ¿ok? Pero es lo mismo. 0 dB es porque es la ganancia máxima. Entonces te dicen, antes de la frecuencia de paso, dame una ventana alrededor de 0 dB, donde yo te garantizo que tu filtro va a estar, ¿ok? Y luego te dicen, después de la frecuencia esta que ellos llaman de stop, dime cuál es la magnitud, la atenuación máxima. ¿Se acuerdan que en el dibujo que yo les mostraba, en ese dibujo decíamos que la parte pequeña, o sea, la parte de stop, no pasaba de un valor máximo? Bueno, esto es lo mismo. O sea, si lo hacemos en dB, quiere decir que la atenuación de esas frecuencias va a ser por lo menos... de hecho, déjenme compartir la pantalla completa como para que se ve mi pantalla completa, ¿no? sí, profe. Fíjense lo que estábamos hablando antes, era esto en dB corresponde a esta ventana en dB. Esta ganancia de stop corresponde a la atenuación máxima. O sea, sería hacer o sea, esto entre esto, llevarlo a dB. Esto te va a dar la ganancia de stop, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí ven como en MATLAB ustedes especifican estos parámetros, los especifican aquí en MATLAB, y MATLAB les regresa un filtro que tiene esas características. ¿Se entiende la idea? Sí, o sea, él devuelve los coeficientes para Exacto, que uno lo implemente. exacto. Te regresa los coeficientes para que lo implementes. Es importante que marque estos filtros digitales. Yo los he estado dibujando como si fueran filtros discretos. Digo, o sea, como si fueran filtros continuos, con frecuencia continua. Si ustedes ven el libro que les recomendé, van a ver que los filtros digitales, cuando ves la respuesta en frecuencia, es periódica. Se repite con periodo de 2π. O mejor todavía, ok, déjenme solamente como, porque es que ustedes no han visto una clase de filtros digitales, por eso espero que no haya sido muy aburrido, pero bueno, para terminar como la medio clase de filtros digitales, es que los filtros digitales, cuando los ves la respuesta en frecuencia, si tu frecuencia de sampleo es 2F, ¿ok? Si la frecuencia de sampleo, dije, si tu frecuencia de muestreo, ¿ok? Eh, si tu frecuencia de muestreo es 2F, ¿ok? Em, el filtro se va a repetir con ese periodo. Es decir, todos estos filtros van a ir vamos a ver, si tenemos un filtro que va si tenemos, por ejemplo, vamos a decir un filtro pasa abajo, que sea una cosa así, ¿ok? Imagínate que este es nuestro filtro, estamos muestrando con esta frecuencia F, ¿ok?
Este es un filtro más o menos pasa abajo, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Incluso en el caso continuo, si esta es la respuesta para frecuencias positivas, ¿cuál va a ser la respuesta para frecuencias negativas? El reflejo. O El sea, reflejo, ¿no? Va a ser algo así. Esto sería en el caso continuo, ¿ok? Los filtros digitales, la respuesta en frecuencia es periódica. Entonces, de F a 3F, vamos a ver que la respuesta se va a repetir. Va a ser así, ¿ok? Y luego de 3F a 5F, se va a volver a ver así, ¿ok? ¿Se entiende la idea? sí, profe. Y suena raro, pero tiene que ver con todo esto de aliasing, ¿ok? Y por eso es que también cuando tenemos una señal, como que la filtramos para que no haya más componentes después de F, de acuerdo a la frecuencia de Nyquist, la filtramos para que no haya más componentes y entonces podemos ignorar toda esta parte, ¿ok? Entonces, este filtro digital, si de verdad filtramos con anti-aliasing para ignorar todo esto, de verdad es un filtro pasa abajo. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Ok. Está todo mejor explicado en el libro que les recomendé, pero ahora volviendo a MATLAB, fíjate que MATLAB te pide tu frecuencia de muestreo, ¿ok? FS. ¿Por qué? Porque o sea, así MATLAB ya sabe sabe cuál es tu frecuencia y entonces sabe cuáles son los componentes que tiene que darte, etcétera. Pero bueno, es importante que tengan esto en mente porque tiene mucho que ver con lo de aliasing. Em, Entonces, bueno, fíjate cuando estás haciendo te dice como filter order, como el orden del filtro, es el número de coeficientes. Esto de filter order, en el caso de filtros digitales, es el número de tabs, el número de coeficientes. Para este ejemplo, le estamos pidiendo que nos dé uno de minimum order, es con la menor cantidad de coeficientes posibles. Y es lo que les decía, mientras más pequeño quieran hacer esta ventana y esta ventana, ¿ok? Mientras más pequeño quieran hacer esto, van a necesitar más y más y más coeficientes. Y como está configurado ahora, esto te regresa el número mínimo de coeficientes. ¿Tiene sentido? Sí, 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 tiene sentido. Sí. Entonces, bueno, no, digo, las demás instrucciones y lo que hace lo pueden seguir viendo ustedes en la documentación de MATLAB. Em, pero a donde quería ir era que, bueno, o sea, ¿cómo puedes hacer un filtro digital? La manera de hacer un filtro digital es una manera suficientemente buena para el proyecto, es así. ¿Ok? Sí, se entendió la idea de todo el tema de filtros digitales, por lo menos sé que es un tema nuevo, no espero que sean expertos, pero se entiende la idea básica y cómo diseñarían uno, ¿no? Sí, profe, sí se entiende. Una última pregunta. Sí, O sea, por ejemplo, nuestra señal va a ser relativamente periódica, ¿no? Porque se supone que va a estar mientras esté el dedo de la persona. sí. Entonces va a ser la medición, o sea, la salida del filtro digital, si hiciéramos, no sé, un pasabanda, lo tomaríamos después de cierto tiempo. O sea, las salidas de ese filtro se toman después de cierto tiempo, o es algo que continuamente se toma del circuito. Am, pues una buena pregunta. Si tu diseño del filtro, em, era en la página anterior. Si este es tu filtro digital, ¿ok? Em, esta es tu señal acá, esta es tu salida Y. O sea, si esto es lo que estás implementando, en este caso la salida es la misma. O sea, si estás en tiempo K, aquí está tu salida K, ¿no? O sea, no hay ningún retraso en este filtro. Ahora, dependiendo de cómo implementes el filtro, puede que haya un retraso. Entonces, bueno, tal vez tienes como que tener en cuenta que hay una latencia ahí, parecido a como cuando hacíamos pipelining, pero yo creo que en este caso sería mejor que si puedes hacer un diagrama de lo que estás haciendo y me muestras y yo pudiese analizarlo y te digo qué pienso.
Ok, chévere, profe. Cuando tengamos el diagrama de bloques hecho, se lo paso. Sí. Pero sí, sí, y después en digital, ya en la parte digital, puedes hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, puedes hacer lo que estabas haciendo tú antes, de decir como que, bueno, voy a esperar que la señal se repita después de no sé cuántos milisegundos. Eso también es válido y lo puedes hacer en un sistema digital también. También pudieses hacer algo parecido en algo analógico, ¿no? Pero, o sea, donde voy es, esto que estamos hablando es un filtro que tiene el mismo uso que los filtros analógicos que han estado estudiando ustedes, pero en el mundo digital, pues puedes hacer muchas más cosas. Por ejemplo, pudieses hacer todo esto de la matriz de autocorrelación y buscar los autovectores. O sea, ya como pueden hacer todo lo que se imaginen y probablemente hay más, ¿no? O sea, el límite es el algoritmo que consigan o el que diseñen. También por eso quería hablar un poquito de esto, pues de no tienen por qué limitarse a hacer todo en digital. Si quieren hacer algo en analógico, también es bienvenido. La ventaja es poco consumo de energía, lo pueden poner en la documentación. Si ponen algo así en la documentación, habría que tener algún estimado, etcétera. Entonces, bueno, hablen conmigo si quieren hacer eso. O si lo quieren hacer todo en digital, bueno, ya saben cómo hacer un filtro y pueden hacer un filtro y muchas cosas más. ¿Ok? Bueno, Osvaldo, espero que eso responda a tu pregunta. Sé que fue como hora y media respondiendo la pregunta, pero Sí, profe, muchas gracias. ¿tienes alguna otra pregunta? O Jesús, ¿tú tienes alguna pregunta? No sé. No, profe, de momento no. Voy el mismo son de Osvaldo en ese aspecto. Ok, ok. Y tú tampoco, Osvaldo, ¿no? No, no, ya me quedó todo más o menos claro. Voy a seguir, bueno, vamos a seguir haciendo el proyecto y si Ujú. surgen otras dudas le decimos, profe. Sí. Pero muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo. No, de nada, tranquilo. Bueno, entonces terminamos aquí por hoy y nos vemos el lunes para la charla con Mauricio.